Hoy el tema que nos ocupa tiene en la historia una vasta información. Ejércitos fueron derrotados, muchas personas desisten a nuevas propuestas. Hemos perdido tantas oportunidades importantes. Por muchos años hemos deseado algo y al llegar el momento renunciamos. Tal vez en este mismo instante estés viviendo un momento en donde estás pensando en tu futuro. Y estás asustado o estás asustada. ¿Cuál fue? ¿O cuál es la razón? ¿Qué nos impidió o nos impide alcanzar algo? Su nombre no tiene dudas. Es el miedo. Es una emoción atroz. Cuando Él viene hacia nosotros, nos atrapa, nos envuelve, nos destruye y sobre todo nos ata, física, emocional y mentalmente. ¿Podemos ser libres o estamos condenados al fracaso? Creo que la palabra otra vez nos ayuda a guiarnos en este tema. Quisiera que me acompañes, tómate un tiempo y juntos tengamos un nuevo encuentro con la palabra. Creo que es mi obligación aclarar que es imposible abordar una solución a patologías específicas, sobre todo en esta pequeña charla. Desde ya, esto demanda ser abordado de otra manera. Y somos muy respetuosos y siempre aconsejamos que estas sean consultadas con profesionales adecuados. Dicho esto, los miedos son muchos. Solo necesito que identifiques cuál es el que te ocupa a vos. Quiero que me permitas agruparlos, generalizarlos. En una escena espectacular que relata la Biblia, nos ayudará a cambiar el concepto de los miedos. Y tendremos elementos para enfrentarlos. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23, dice: Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo y dice: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron, porque tenían miedo. Preguntó Jesús: ¿tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. ¿Te diste cuenta de algo? ¿Cómo se levanta una gran tormenta al propio Jesús y sus discípulos? Parece ser que las
etiquetas que tengamos no tienen ningún valor a la hora de vivir las experiencias. Tenemos que partir desde ese punto y como un gran axioma tenemos que decir, todos pasamos por tormentas. Ese es el primer enfoque. Y sí, todos pasamos tormenta. Y lo primero que yo diría sería, ¿no es bueno aceptarlas? Por supuesto que no le voy a dar la bienvenida, pero ahí están, las tormentas están. Muchos van a decir así, no te hagas problema, porque Jesús está en nuestra barca. No nos va a pasar nada. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Lo hemos predicado también. Pero ¿sabes una cosa? Si no aprendemos el mensaje, seguro que la barca se iba a hundir. ¿Por qué digo esto? Y porque este es el segundo enfoque. Tenemos que transitar el miedo. ¿Quién se anima a ayudar a una mariposa a salir de su capullo? O romper el cascarón de un ave. El esfuerzo, la lucha, la tensión, el tiempo, las fortalece. ¿Para qué? Para volar con vigor. Y Jesús quería que sus discípulos se fortalecieran con la adversidad. Ese era el propósito. En el capítulo más adelante tuvieron las mismas adversidades, el mismo lago, la misma embarcación. Pero ya Jesús no estaba en la barca, pero ellos aprendieron a convivir con el fuerte viento, con las olas desenfrenadas, con una diferencia. Ya Pedro se animó a decirle a Jesús, quiero caminar por las aguas. Qué milagro, ¿no? No había viento, no había tormentas, no habían olas, y se animaba a caminar en medio de todo eso. Los discípulos aprendieron a manejar sus miedos, disfrutándolos y ver no lo negativo, sino lo positivo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué digo esto? Y lo digo sencillamente porque quisiera que me digas, ¿de dónde salieron la mayoría de los discípulos? O varios de ellos. ¿No eran pescadores? ¿Duchos en las barcas? ¿Experimentados marineros? Y alguien te dice, tienen miedo. ¿No es eso un fracaso? Sí que es un fracaso. Pero ese fracaso se diluye cuando nosotros entendemos y nos decidimos a decir, ¿qué me dejó esta enseñanza? El miedo es una alarma. ¿Para qué? Para que estemos atentos, no para que nos doblegue, sino para que lo usemos como ayuda para transitar el momento. El tercer enfoque es este. Les dijo, tienen poca fe. En otras palabras, ¿qué les quiso decir? Tienen poca confianza. A eso lo entendemos mejor. Desde Adán tenemos miedo. Él fue el primero que lo conoció. En el Génesis capítulo 3, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y él le dijo, te oí caminar en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Esto es tan simple, pero tan terrorífico. Lo dejó impregnado en nuestra naturaleza. Pero amigo, con Jesús, según las Escrituras, es el segundo Adán. Pero Él deja impregnada otra cosa, otra naturaleza. Esta es una naturaleza diferente. ¿Por qué? Jesús
enfrentando la fuerza de la naturaleza, las reprendió y luego hubo una gran calma. No solo aceptar la tormenta, no solo convivir con ella, sino que aún tenemos la posibilidad de dominarla. Ese es el proyecto de Dios. ¿Y en qué sentido lo digo? ¿Estuviste alguna vez en un bote con una tormenta? Yo sí. Y te digo que en ese momento vos podés elegir tirarte al piso y rodar de un lado a otro, como lo he visto, llorando, golpeándose y no saber dónde estaban parados. Fueron conmocionados. Lo que yo te aconsejo es otra cosa, que te pongas de pie, que te aferres a tu fe, acompaña el ondulante mover del bote, mantente firme, sabiendo de que todo va a pasar. Si la naturaleza de Adán es el miedo, ¿cuál es la naturaleza de Jesús? Muy sencillo. ¿Qué dice la palabra? En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Cuando Dios habla de poder, nos habla de algo importantísimo, nos habla de tener autoridad. ¿Y qué es tener autoridad? Es el dominio. El que pasa por las tormentas sabe de que va a tener autoridad. Y autoridad es para determinar y para producir con tus palabras una gran calma. La barca no se hundió. Aprendiste lo que Jesús quiso enseñarte. Las tormentas siempre pasan. Amigo, más de una vez, como todo aquello que transitamos y enfrentamos la vida y las dificultades que conlleva todo esto, ¿no es cierto? En la noche se gestan muchas veces miedos y preocupaciones. Seguro que no nos permitieron de alguna manera descansar. Los compromisos, la falta de recursos, en fin, un sinnúmero de cosas, pero mirando hacia atrás, de todas esas cosas, siempre hemos salido. Me encanta el hecho de que Dios quiera modelar nuestra personalidad y derrote nuestros miedos y que yo y vos, confiando en Él, seamos los marineros de nuestras propias tormentas. Amigo, no te vayas, por favor, quiero que podamos oír juntos una canción y luego nos reencontraremos para poder orar por nuestros miedos. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos que alaban los que contemplan tu gloria, tu
un tesoro más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Queridos, los quiero alentar de todo corazón. A lo largo de la vida uno ha aprendido muchas cosas. Entre ellas, un pequeño detalle, y es que en el segundo episodio, cuando te dije de que los discípulos tuvieron otro episodio similar con tormentas en el medio del lago, había una diferencia. Jesús no estaba ahí. Y claro, uno puede llegar a pensar en la vida de que tenemos que enfrentar las cosas solos, y no es así. Lo que quiero decirte es que en ese episodio también Jesús estaba orando, estaba en lo alto del monte, pero estaba mirando el medio del lago y viendo a sus discípulos como con esfuerzo estaban tratando de ir hacia adelante. Por supuesto, él, dándose cuenta de este esfuerzo, se dirigió caminando sobre este lago y se acercó a sus discípulos y le brindó su ayuda. Te puedo asegurar que siempre en la vida, lo he comprobado personalmente, siempre en la vida,
Jesús está mirando y está dispuesto a ayudarnos. Y yo te pediría que le ofrezcas tu corazón, que le digas que te acompañe, que se meta dentro de tu barca. Y estoy seguro que Él gustosamente te va a tomar de la mano y van a ir navegando juntos. Quisiera que oremos por esto, ¿te parece? Padre, te doy gracias en este momento, poder compartir con tantos, hablando sobre estos miedos que siempre nos abarcan, que están con nosotros, que los tenemos y que es imposible evitarlos, pero cada uno de ellos tienen su razón de ser. Nos alientan, nos previene de dificultades y donde nosotros podemos tomar algunas previsiones. Yo te agradezco por esto, porque nos has dado esto para que podamos salir adelante en cualquier dificultad. Y estamos seguros que esta experiencia que nos haces tomar nos va a fortalecer, nos va a preparar y vamos a poder tomar decisiones y salir adelante. Pero sobre todas las cosas, yo te quiero agradecer por esa autoridad que nos delegás en nosotros para tener autoridad sobre las cosas. ¿Cuántas veces vamos a decir, Señor, y te pedimos que nos acompañe, le vamos a decir que en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, haya calma? Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigo, y espero volver a verte y compartir otra vez un encuentro con la palabra.